la pena puede ser de no cumplimiento efectivo. Tal cual. Tranquilamente. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene tenerlo preso? Bueno, salvo conseguir la tapa de los diarios, no sé. Bueno, te cuento, el pedido de él es porque está deprimido, está mal en el lugar que está en la alcaldía de Melchor Pose. Eventualmente, si no le dan la prisión domiciliaria, los abogados quieren que lo lleven a otro lugar. Pero desde el punto de vista procesal, la sanción penal no tiene nada que ver con que alguien esté libre o detenido. Es un poco lo que dice Pablo. Uno puede estar libre y eventualmente hacer el juicio. ¿Cuál es el agravante? Que en realidad la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires es muy dura en cuanto a otorgar la excarcelación en accidentes de tránsito. No sería lo mismo por ahí en la capital federal con un hecho similar. Sí pasa en provincia porque lo han dicho los abogados creyentes, también los abogados defensores. En su momento Miguel Ángel Pierri dijo que en la provincia tienen un criterio particular, obviamente por el ámbito, por el lugar donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, sobre todo en temas rutas, de ser duro con el tema de otorgar la excarcelación. Acá hay alguien que iba a alta velocidad, alguien que se le encontró alcohol después de un primer dosaje negativo, en otro le dio positivo, pero más allá de eso es la dureza. Que no se escapó. El tema es la dureza de la pena con que, o la dureza con que juzgan en la provincia esta situación. Ojo, que el juicio puede ser muy rápido. Esto no va a llevar mucho tiempo. Ya están las pericias cientológicas, ya está el peritaje sobre él, ya declararon los testigos, obviamente los que iban en el auto. Se puede armar rápidamente para juicio oral de acá a un par de meses. Claro, va a tardar y esto lo tiene en prisión. Lo que quiere Pepo es aguardar, al menos, no en libertad, pero en prisión domiciliaria. El otro tema de que alguien está mal, deprimido, es parte de todo acusado que comete un delito. Quizás con eso los abogados buscan, de alguna manera, la sensibilidad del tribunal para decir, bueno, atento a todo lo que le está pasando, que realmente le está pasando, le den la prisión domiciliaria. Ahí está la cuestión, se va a resolver la semana que viene, pero desde el punto de vista procesal, por el mínimo de la pena, que es 3 años, corresponde que alguien que no va a eludir la acción de la justicia y que no va a perturbar la investigación, pueda estar en libertad porque es la regla. La excepción es la detención. Lógico. Es así. Lógico. Gracias, Darío. Bien. Bueno, es un placer recibir al señor Carlos Campolongo para hablar de varios temas de actualidad. Carlos, bienvenido. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias, ¿Todo tranquilo? Pablo, Carla, Darío. ¿Cómo va? Yo tengo varios temas para hablar con usted. Le voy a dejar primero a Carla, pero después no se va a salvar de varias preguntas mías. Fuertes. Bueno, fuerte. primero preguntarle cómo estás viendo esta campaña, este milagro en el cual se ha montado el presidente de la Nación con esta recorrida, 30 ciudades, 30 días y una enorme cantidad, dice, también de promesas a cumplir en un futuro gobierno. Son dos cuestiones diferentes. Me parece que intentar, digo, si uno se pone desde el lugar de ellos, bueno, intentar que el lunes te sirvan el café en la Casa de Gobierno es un objetivo, digamos, ¿no? No va a ser fácil. Bueno, pero es el ABC un poco de esto. Más allá de que hubo muchas alquimias, se habló de Labaña en un momento como candidato por Cambiemos, etcétera, etcétera. Obviamente la política no es una disciplina mecánica, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, oráculos no se pueden hacer definitivos. A mí me da la impresión que hoy la configuración de los dos espacios que tienen que ver, yo diría, con la decepción y la esperanza, están muy emplazados, digamos, por ahora, en lo de Macri en el primer lugar, la desesperanza, y en Alberto Fernández la esperanza, ¿no? La decepción. Hay algo que no termina de explicar el gobierno o los esperanzados del gobierno. ¿Qué habría pasado en la cabeza de la gente para que cambie de opinión respecto a lo que pasó en las PASO? Si tenemos en cuenta que uno de los motivos principales de voto es la economía está peor ahora después de las PASO que antes de las PASO. Entonces, ¿de dónde se agarran para decir, bueno, tal vez acá cambió algo y puede modificarse el resultado? En lo que nadie dice en una competencia electoral, que es donde, sobre todo en el siglo XXI, con la emocionalidad en las sociedades, ¿dónde va a poner el miedo cada uno? ¿Pero vos crees que ¿Se entiende? hay miedos nuevos ahora?
surgieron miedos nuevos. No, siempre Hoy el hay- peor miedo es quedarse sin laburo. Hay, no tener- hay tener nada. resignificaciones, promesas, todo ese juego. Me parece que en ese sentido, a mí me gustaría, con los límites que tiene toda campaña electoral, que hubiese de alguna manera, sin llegar a la instrumentación, indicativos de rumbo que puedan ser probados. En un caso y en el otro, digo, ¿no? Pero... ¿Qué? este, Más planes de gobierno, decís vos. no. Vos te referís sí, a programas, a ese tipo de cuestión. Sí, yo, a ver, tampoco caigo en la... las plataformas no se pueden explicitar, pero sí alguna cosa que sin ser instrumental te indique un rumbo, en el caso del Frente de Todos, que va a ser absolutamente diferente, pero no solamente en el enunciado discursivo, sino en, bueno, de dónde se va a empezar a elaborar ese camino para llegar a las metas. Bueno, pero en el hecho del gobierno nacional, no solo estar transitando un gobierno y no tener logros para mostrar, te termina condenando. Pensaba en lo que sucedió en la provincia de Mendoza, ¿no? Y me parece que es una muestra más que clara de cómo el gobierno quedó abroquelado a la figura de Macri, y eso lamentablemente lo hizo caer. Sí, además yo particularmente pienso que hay algunas equivocaciones en el actual oficialismo en cuanto a, yo te diría, la óptica de la sociedad. Por ejemplo, para poner caso concreto, el intento de realizar una ficticia lucha interclasista con la clase media me parece que es no entender el fenómeno del siglo XXI. No estamos en la sociedad industrial ni mucho menos. Son otros los imaginarios de la clase media. Vos lo decís por lo que decía Patricia Bullrich. Bueno, los movimientos sociales están con mucha plata y la clase media empobrecida, como Pero- diciendo, los movimientos sociales y la clase baja le sacó la plata a la clase media, una cosa de loco. Bueno, pero por eso, son simplificaciones de cierto sociologismo berreta. ¿se ¿Entra entiende? también lo de Pichetto con los venezolanos? Por supuesto. Ahora- Entra con eso y con otras cosas, ¿no? Ahora, Carlos, hablando en serio, aunque estuvimos hablando en serio, ¿qué es lo bueno que ha hecho el gobierno en 3 años, 9 meses y 22 días de gobierno? Porque, ojo, ellos hablan de republicanismo y se los deja pasar. Y este gobierno llegó nombrando 2 jueces de la Corte por decreto. Sí. Y ahora Elisa Carrió pide el juicio político a los miembros de la Corte porque ayer fallaron en contra. Digo, es un gran verso eso del republicanismo. ¿A qué se refieren con eso? No, yo asiento contigo, el tema de los 2 primeros movimientos fueron esos y es indiscutible. E inclusive ahora, con variantes, te diría, no dejan de insistir en el miedo, dejaron de lado lo de Venezuela un poquito, Sí. pero siguen con otros argumentos. Sí. Entonces, vos me preguntás en qué se puede basar. Nada, en una cuestión discursiva que habrá que ver hasta dónde, por ejemplo, ahí tenés los spots de ellos. Siguen con nosotros somos la verdad de alguna manera y los otros no. Peor, ellos son Los nosotros valores- luchamos contra el narcotráfico, o sea que los Sí, otros bueno, por son ahí. narcotraficantes. Exactamente. Es de locos Bueno, yo eso. se lo dije a alguien del PRO en una ¿Se lo en una dijiste? ¿Y entrevista. qué te contestó? No, al rabino Berman. No, nosotros estamos por una suerte de valores universales, cualquier verdura. Una locura. Lo de Pichetto, diciendo que hay 400.000 venezolanos que consiguen trabajo, también está queriendo decirle a la gente que los pobres son vagos. Claro. ¿Cómo crees que cae eso en la gente pobre, que encima te digan, encima que sos pobre, postergado, no tenés salud, estás abandonado por el Estado, encima te dicen, no, el problema es que vos sos vago? Es un lugar común que yo te diría, el calificativo más fácil que te surge es fascistoide, pero me gustaría buscar otro ejemplo para no mezclar las Te cosas. pregunto algo, Entonces, mucho peronista que piensa así, porque es, Pichetto... en última instancia es tenerle temor a la pobreza. Claro. Tipo de fobia eso. Pero hay un sector del peronismo que está de acuerdo con Pichetto, ¿o es una locura de Pichetto?
No, a ver, puede haber peronistas individualmente que conformen general no. ese discurso. Digo, en general no, porque el peronismo vino a cambiar justamente eso. Por eso me extraña que lo diga Pichetto, por eso te lo pregunto. Sí, pero además desde el mismo gobierno también le bajan el tenor. Digo, la propia ministra Stanley dijo, hicimos un conteo de estos 400.000 puestos de trabajo, en realidad de la asistencia social que están dando, y el 80% no tiene el secundario completo. Eso es decir, bueno, hemos fracasado como Estado también. Bueno, primero, con todo respeto, pero bueno, desde lo político, no desde lo personal. Pichetto es un hombre de la obediencia de vida siempre, ¿no? Ha estado con Menem. Él mismo lo dijo, siempre soy oficialista. Bueno, y acá tardó 3 años. Sí, no me gustó cuando bueno. se fue, y no por defensa de Cristina, pero cuando él se va, cuando termina el mandato de Cristina, dijo en su primera alocución, intervención en el Senado, hoy empiezo a sentirme libre. Sí, una locura que total. fuiste un esclavo. Yo quiero decir una cosa sobre los venezolanos, que apuntalando lo que decía Carla, que es muy importante, lo de Stanley. La verdad es que los venezolanos que llegan a la Argentina Son muy preparados. son los más Muy preparados. Primero, tienen plata para llegar a la Argentina. hasta aquí y tomarse un avión. Segundo, vienen con carreras universitarias, con presencia, con ropa, con esto, con lo otro, cosas que miles o cientos de miles, millones de argentinos no tienen ni la plata para tomarse un avión, ni tienen plata para vestirse, ni pueden haber accedido a una educación universitaria. Exacto. Y eso es tristísimo. No, por eso están sobrecalificados y por eso no podemos acusar al que está ofreciendo un puesto de trabajo de tomarlos, porque Pero vos lógico, estás tomando a alguien que está A mí sobrecalificado me pasa, para el puesto, pero digo, como Tomaste un pero venezolano. como No, Estado pero- es un fracaso tuyo Absoluto. no preparar a la gente para esa posibilidad de empleo. Por supuesto, pero en función de lo que ustedes están señalando los venezolanos, a mí me toca, yo voy a un bar ahí enfrente de mi casa, que lo uso un poquito de oficina, qué sé yo, ¿viste? Y una chica venezolana vino y me dijo, si no sabía de algún trabajo, ingeniera industrial, Claro. siendo mesera. Tal cual. Bueno, yo, perdóname, voy a un centro de estética donde me atiende una ingeniera civil. Y bueno, Ok. Ahora, Pero yo más cercano todavía. bueno, ¿qué querés que te- Yo Es estoy de así. novio, estoy de novio hace 1 año y 4 meses con una chica venezolana, ingeniera marítima, ¿no? Y empezó trabajando en un bar, después consiguió trabajar en una empresa naviera. Pero bueno, vienen a lucharla. por lo Pero menos está en blanco, con vos. Sí, sí. Pero ¿En qué viene sentido, Darío? Afectivamente. totalmente en blanco, le aclaro. Convivo hace más de 1 año. No, ya lo sé, ya lo sé, Usted lo sabe. ya lo sé. No, quería preguntarte, Carlos, que, Sí, querido. a ver, el gobierno hace campaña, uno entiende que está gobernando, porque si uno ve los spots, parece que hoy está gobernando otro, y hay un Macri que va a venir, y hay un Alberto Fernández que va a venir. Sin embargo, va a llegar la elección con 34,5 de pobres. Le va a explotar en el medio la inflación de septiembre, que va a ser el 6%. 2 dígitos de inflación, el endeudamiento total, la gente desesperanzada. Digo, momento terrible para un gobierno que quiera ser reelegido con todos esos números, ¿no? Sí, y sin explicitar absolutamente nada porque es muy contradictorio. Si vos prestás atención a la letra que enunciaba Macri, este es el único camino, Claro. no hay otro, solamente hace falta más velocidad. Bueno, ahora parecería que han cambiado de modelo. Yo no lo veo, entonces creo que es... Yo no veo No es ningún cambio. creíble, Carlos, no es creíble. Es tacticismo de campaña electoral, caer en los clichés, por ejemplo. Acuérdense, la noche después de las PASO hubo una negación casi Absoluta. cuasi psicótica, te Sí. diría, ¿no es Al día cierto? siguiente. En conferencia de Sí, prensa. sí, en conferencia de prensa. Bueno, ahora vemos un spot que parece que es copia de uno que hizo Menem en su campaña, claro. que es, yo sé que Bueno, el ABC también de la campaña electoral. Se escucha en Estados Unidos por parte de quien pierde una elección, en Francia, en cualquier lugar. Hemos escuchado el mensaje, he escuchado el mensaje. Es un cliché, ¿me entendés? Por eso te digo, a ver, el tema el factor miedo, es un tema que como entra en las profundidades del alma de cada individuo y de los grupos, hay que ver cómo se mueve.
pero te digo, con la fotografía de hoy veo muy difícil que haya una modificación sustantiva en los guarismos. Ahora, el miedo es instalado. ¿Qué miedo hay? ¿Qué pasó en el gobierno anterior que tiene miedo? ¿Qué le hizo el gobierno anterior a la gente? O sea, el gobierno anterior entregó el poder como corresponde. Bueno, se crearon unos monstruos. Por eso, Se digo, crearon unos monstruos. ¿cuáles son los monstruos peligrosos No, para el núcleo duro de Mauricio Macri? El tema es que con el tiempo me parece que el verso del miedo Claro, ya a no eso se lo voy. cree nadie. Bueno, por eso te digo, hay que ver dónde lo pone cada uno, porque cada contendiente en una competencia electoral, y esto lo aprendí de la experiencia personal hace muchísimos años, cuando decía Menem, si hay segunda vuelta hay caos, la clavaron justa. Me acuerdo. Sí, ¿Me entendés? totalmente. Y yo te digo, yo era jefe de campaña de la oposición a Menem, era muy difícil encontrar cómo contrarrestar eso, que enganchaba la realidad bien, generaba un miedo y nosotros no teníamos suficientes elementos. ¿Entendés el Sí, ejemplo? sí, No, totalmente. Carlos, hace un ratito hablaba Massa de una denuncia que circuló, que varios oficialistas se subieron a ella. Uno de ellos, Luis Brandoni, por ejemplo, ¿no es cierto? La supuesta denuncia de fraude. Y él decía, esto es una locura, no hubo fraude, decía Massa, y en todo caso el fraude tiene que responder el oficialismo por el fraude, ¿no? Que te reís, porque es para reírse, ¿no? Me río porque es un canon propio de cada elección. Claro. Que es partir siempre con 3 puntos de diferencia, siendo oficialismo. A favor. Obvio. Bueno, pero este es el único caso donde el oficialismo Bueno, por dice, eso le me hizo contestaron. fraude la oposición, es de locos, ¿o no? Sí, Nunca visto yo esto en supongo, política. además lo que yo dije es una chanza que siempre se da, no quiere decir que siempre sea así. Y bueno, No, pero es verdad que al oficialismo le es más fácil tener recursos para conseguir fiscales y demás. La oposición tiene que remar muchísimo más y los partidos chicos no llegan empleados directamente. públicos que Por supuesto. Ahora, acá si en la tienen ciudad. todo el poder y te hace fraude la oposición, te tendrías que ir directamente. Es así, ¿no? Estamos Es todos que, locos. es que es un delirio. es un Claro, delirio. una locura. Pero los que lo dicen demuestran su ignorancia Claro. del tema o lo dicen a propósito. No, lo que pasa es que evidentemente yo hablaba fuera de cámara con Darío. Yo en esto quiero ser lo más claro posible, de análisis político, ideológico, si vos querés. Cuando hablan de 2 modelos de país, sí, es verdad que hay 2 modelos, pero que no se deben ceñir solamente a la macroeconomía. Modelo de país es mucho más que la macroeconomía. Y la verdad es que desde finales del siglo XX, digamos, con distintas experiencias en Chile primero, en la Argentina después, el llamado neoliberalismo ha impuesto sus pautas, ¿me entendés? Entonces, desde ese punto de vista, te digo, está ese proyecto y está el otro que es muy difícil de imaginar, porque a veces la política en general va mucho más lenta que la imaginación, encontrar las medidas para buscar lo que hay que tratar de evitar en cualquier sociedad, que es la profundización de la desigualdad. Totalmente. Es madre Totalmente. de todo lo que después surge. Bueno, lo despedimos a Carlos, no sin antes preguntarle, porque es uno de los pocos tipos que nunca lo vas a ver sin un libro bajo el brazo. Tal cual. O Pensé eso que le es ibas a algo- preguntar por el Boca River. No, mira, ya no, estaba. No, ahí no, porque estamos de duda. Ay, no me gusta patear al caído. Claro. Pero sí mostrar el libro que está leyendo. Porque siempre está leyendo algo el profesor Campolongo. Permitime explicarlo porque lo tengo, si Bueno, querés. ¿Lo puedo Sí. mostrar? Sí, Por mostralo, supuesto. ¿por qué no? Mirá. Digo, para fomentar la lectura, hay que hacer como Campolongo, no sale de la casa sin un libro. No, Perón pero íntimo. Tengo que aprovechar en los ¿Te lo viajes. regaló Fernando Iglesias? No. No. Anoche. No, te explico rápidamente qué es. Este libro lo tengo que presentar mañana. El autor es Ignacio Martín Clopet. Él ha escrito mucho. Es un Perón íntimo fantástico, es este libro. Para los que nos gusta la política. Es muy largo, no lo estoy leyendo oblicuamente porque no llego para mañana. Es un libro de investigación en serio, con testimonios, documentos. ¿Sobre la vida o sobre las cosas que decía Perón? Sobre la primera parte de Perón. Él toma el Perón surgimiento. militar, Claro. Al ministro de todo Trabajo. lo que tiene que ver con lo del alpinismo. Perón era un esquiador. un Claro. esquiador. Su pasaje por Italia, que siempre es controvertido porque dicen que ahí Que se hizo mamó fascista, el que- fascismo. Y bueno, ahí
pero con documentos, qué muy, bueno, muy buenos y interesante. testigos. Después habla de Hinchillo de Camerana, que era un marqués en Italia, cuyo nieto debe haber sido embajador en la Argentina. Habla sobre la primera esposa, Tizón, Eva Perón, Sí, sí. y ¿Cómo? Aurelia. un fraile, Aurelia Tizón, y un fraude. Y hay cosas fantásticas. Estaba enamorado Perón de una tía segunda de él. Sí, sí, la sabía esa historia. ¿La sabías La esa? sabía esa historia. Además, hay fotos de él Y con la además tía. Y Claro. además es tan, yo te diría, criollo para escribir. Él escribe a sus amigos, los pibes del barrio. Es un Perón totalmente distinto, no te lo podés Ah, pero qué No. interesante, Bueno, ¿eh? ya nos A vendiste ver, el libro. mostralo de vuelta la tapa. No, Lo vendiste muy bien, ¿eh? no, Perón no lo íntimo. vendí, pero no, yo no, ojo que no, yo lo Muy bien. presento nada más, Claro. no tengo... Gracias, Carlos. Tenemos que Gracias. cortar, ¿eh? Pero siempre es un gusto hablar con vos. ¿eh? Gracias a usted. Gracias.